Un momento, por favor. Sí. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Muchísimas gracias por su puntualidad. Sean bienvenidos. El día de hoy nos espera una gran sesión en contexto del Día Mundial de la Diabetes. Me presento, yo soy Juan Carlos, encargado del área de capacitación médica. Antes de comenzar, si me lo permiten, pues bueno, un pequeño comercial. Saben que como Asociación de Enfermería tenemos varios eventos académicos programados. Para esto les quisiera hacer una invitación cordial. Para la siguiente semana tenemos el taller de prevención. Este taller es online a través de Zoom y se llama Prevención y Tratamiento del Pie Diabético. Esto va a ser dado por la maestra Lilian Bello, que muchos ya la conocerán, y si no, espero que se den la oportunidad de conocer su gran trabajo. Este va a ser el jueves 23 de noviembre de 5 a 8 de la noche. Entonces, pues bueno, siguiendo el contexto del Día Mundial de la Diabetes, qué mejor que seguir con este tipo de capacitación médica. Sean bienvenidos. Recibimos, por supuesto, todos los profesionales de la cédula interesados, enfermería, médicos, nutriólogos, etcétera. Igualmente, dentro de la asociación, recuerden que tenemos diversos diplomados. Para el siguiente año ya los estamos invitando, tenemos fechas. Tenemos el diplomado de heridas y estomas que inicia el sábado 9 de marzo y termina el 28 de septiembre. El diplomado de enfermería perioperatoria con enfoque en la seguridad del paciente. Eso será el sábado, empieza el sábado 6 de abril y termina el sábado 26 de octubre. Será híbrido. Igualmente tendremos el diplomado de enfermería en urgencias y emergencias que comenzamos el sábado 4 de mayo y terminamos el sábado 23 de noviembre. Ya tenemos mucha gente interesada, inclusive esperando ya poder inscribirse, así que los invitamos a conocer todo lo que hacemos a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet, como asociación enf-mediourg.com. De verdad que muchas gracias. Esta es su casa, la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Le damos la más cordial bienvenida. Sin más ni menos, le doy la palabra a la maestra Beatriz, la directora de la Asociación de Enfermería, quien nos va a hacer el honor de dirigir esta sesión con el gran ponente que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. A todos, muchísimas gracias por conectarse a esta sesión mensual de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Y bueno, como ya les comentaba el licenciado, tenemos alusivo al 14 de noviembre, que fue el Día Mundial de la Diabetes. Tenemos un tema de suma importancia, que es la actualización en diabetes para el personal de salud. Tenemos muchas personas conectadas y bueno, es un honor en verdad tener con nosotros al doctor Juan Adolfo Basaldúa Mayr. Él es especialista en medicina interna y geriatría. Es adscrito al Servicio de Medicina Interna y Geriatría del Hospital Regional número 72 del IMSS y profesor adjunto del curso de urgencias médico-quirúrgicas del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos, y médico adscrito de este hospital en el servicio de urgencias, y así como pues atención médica particular. Doctor Basaldúa, muchísimas gracias por haber aceptado darnos esta plática tan importante el día de hoy. Y bueno, pues es un gustazo nuevamente verlo y que esté aquí con nosotros. Gracias, Betty. Al contrario, licenciado Juan Carlos, Betty, antes que nada, muchas gracias. Gracias personales a ambos, ¿no? Agradezco la oportunidad que me dan de estar aquí nuevamente después de tantos años. Y agradezco también a la Asociación de Enfermería de Trauma y Desastres, pues. Muchas gracias y pues espero sea un tema, más que nada la intención de esto es pues poner los temas de actualidad o poner los criterios de actualidad y sobre todo que sea un curso práctico, ¿no? Que sepamos qué hacer y cómo atender este tipo de problemas que puedan darse, que lo vemos todos los días, ¿no? Tanto en servicios de urgencias como en área de hospitalización. Con todo gusto. Así Gracias, es, muy amable doctor. por la oportunidad. Adelante. Gracias, muy amable. Pues si no hay más preámbulo, vamos a hablar de un tema que es, bueno, que como sabemos es la enfermedad más prevalente
no nada más en México, sino en el mundo, que es la diabetes mellitus. Recordar que la diabetes es considerada, bueno, además una enfermedad metabólica, pero que tiene, pues, han tenido muchas clasificaciones a través de los años, ha tenido diversas clasificaciones. En México, a pesar de que hay diversas clasificaciones a nivel mundial, se puede decir, México siempre nos hemos apegado mucho a la Asociación Americana de la Diabetes, la famosa ADA, ¿no? No obstante, algunos de los criterios que en ocasiones tomamos, tanto en la vida práctica clínica, de manera cotidiana, pues a veces agarramos un poquito de todo, ¿no? Lo bueno de la medicina y de alguna manera es que pues hay que agarrar de todo lo bueno un poco. Realmente empezando un poquito con lo que es el tema, nuestro tema, eh, no los quiero atiborrar tanto con las diapositivas. La intención de esto es meramente tratar de voy a conectarme aquí, tratar de hacerlo, como les decía, más práctico, que no nos durmamos, no nos durmamos con tanta diapositiva. Esta es la definición que nos da la OMS, principalmente de la diabetes, y nos la pone así como tal: una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce como tal, ¿no? Porque sabemos que dentro de las clasificaciones como tal de la diabetes, pues sabemos que a veces, inclusive si nosotros pedimos niveles séricos de insulina, podemos encontrar estos niveles por arriba de lo normal, ¿no? Los niveles de insulina los podemos encontrar inclusive por arriba de lo normal, y estos niveles ser, pues propiamente indicativos de que está habiendo o una resistencia a la insulina o que la insulina que estamos produciendo es totalmente defectuosa, ¿no? Y estos niveles de insulina, mientras estén por arriba de lo normal, pues son indicativos ya de alguna manera que está dando un problema a nivel metabólico, ¿no? Entonces, esta es como tal la definición que nos da la OMS, y es importante tenerla en mente, tenerla en cuenta. Estos son precisamente los criterios o los criterios diagnósticos que nos da principalmente la ADA, en sí, de lo que es la insulina, de lo que es la diabetes, perdón, y principalmente aquí podemos ver, digamos, los niveles por arriba de 126 miligramos por decilitro. Se dice que siempre y cuando un paciente tenga niveles séricos en ayuno por arriba de 126 miligramos por decilitro, ese paciente hay que considerarlo diabético. Si yo tengo niveles de azúcar de manera aleatoria, es decir, que no propiamente tuvo un ayuno, digamos, de 8 a 12 horas, y ese paciente tiene niveles por arriba de 126 miligramos por decilitro, se recomienda buscar un nuevo control, o si los tiene por arriba de 140, buscar un nuevo control ya controlado precisamente, ¿no? En ayuno, ya sea de 8 a 12 horas, realizar una prueba en ayuno estrictamente, o niveles por arriba de 200 miligramos de manera aleatoria, ese paciente hay que considerarlo diabético. Si yo tengo niveles séricos por arriba de 200 miligramos después de 2 horas de alimento, es decir, postprandial, ese paciente hay que considerarlo diabético, ¿sí? Y lo que mencionamos, niveles de 140 a 199 miligramos por decilitro, esto lo consideramos todavía como pacientes prediabéticos, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito de este término de la prediabetes, pero precisamente considerar que estos niveles, cuando un paciente vemos estos niveles postprandiales, 2 horas después de 140 a 199, los consideramos como pacientes prediabéticos. O una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4 los consideramos prediabéticos también, y menores de 5.7, es decir, hasta 5.6 son pacientes sanos tentativamente, ¿no? Y por arriba de 6.7% de hemoglobina glucosilada los consideramos ya pacientes diabéticos. Aquí a mano derecha podemos ver lo que es una tabla en relación a los niveles de hemoglobina glucosilada. En la tabla de la parte del lado izquierdo son los niveles que podemos tener y los miligramos por decilitro que representan aproximadamente el promedio de la hemoglobina glucosilada. Recordar que la hemoglobina glucosilada es un promedio de azúcar de 2 a 3 meses del último tiempo después de que se tomó la muestra de sangre. Entonces es importante el saber que una hemoglobina glucosilada, hace todavía algunos años
se consideraba la hemoglobina glucosilada como un criterio diagnóstico. A la fecha, la hemoglobina glucosilada pasó a un segundo término, ya no se considera como tal un criterio diagnóstico y más bien se utiliza como uno de tantos criterios, digamos, para reafirmar o corroborar el diagnóstico de diabetes, ¿no? Es muy importante. Hacía un poquito de mención en el término de prediabetes, que realmente es un término que no todos ahora es que los profesionales de la salud estamos muy de acuerdo con el término, ni estamos muy familiarizados tal vez con el término. Sin embargo, es un término que se ha acuñado en los últimos años, pero es como siempre decimos irónicamente, ¿no? O es como el embarazo, o el paciente está embarazado o no está embarazada, ¿no? Y más o menos es un término donde a veces no nos agrada mucho el término de prediabetes, pero hay que considerar que este término vino a suplir, digamos, a lo que nosotros llamamos una resistencia a la insulina, ¿no? Y que precisamente podemos predecir cuando un paciente tarde o temprano se va a hacer diabético. Entonces, finalmente, estos criterios de prediabetes que ahora tenemos como tal, pues son importantes para precisamente no esperarnos hasta que el paciente llegue a desencadenar una diabetes y tomar medidas tempranas para ese paciente, ¿no? Empezar a controlar dieta, hacer ejercicio, ¿no? Lo que sea necesario para finalmente contribuir o corroborar, digamos, estos criterios de diabetes y actuar de inmediato para que el paciente no llegue como tal a una diabetes, ¿no? Es un indicador primario. No sé si hasta ahí vayamos bien. Vamos a adentrarnos en sí a los términos, digamos, lo que son las complicaciones agudas en diabetes mellitus tipo 2, que es lo más importante. De diabetes mellitus, realmente aquí no es nada más de la diabetes mellitus tipo 2, perdón, yo creo que aquí es un error. Es complicaciones agudas en la diabetes mellitus. Vamos a mencionar de primera instancia la cetoacidosis diabética, ¿no? Creo que es un problema clínico, médico clínico, muy importante y que muchas veces, a veces puede pasar desapercibido por el clínico incluso, ¿no? Y es muy importante detectarlo porque a veces los primeros síntomas es precisamente la clínica o los primeros criterios nos basamos en la clínica. Cabe mencionar que la cetoacidosis diabética es principalmente dada en el paciente que es insulino dependiente. Regresando un poquito a la terminología anterior en relación a la diabetes mellitus, antes se clasificaba la diabetes mellitus como insulino dependiente o no insulino dependiente, ¿no? O diabetes mellitus tipo 1 y diabetes tipo 2. Y se decía que a veces la diabetes mellitus tipo 2, una vez que alcanzaba cierto tipo de madurez o cierto tipo de avance de la diabetes mellitus tipo 2, esta finalmente se convertía en insulino dependiente. Entonces, ¿cómo podíamos diferenciar una tipo 1 de una tipo 2 si la tipo 2 finalmente terminaba siendo también en ocasiones insulino dependiente, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se acuñó los términos meramente como diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Llegamos a tener clasificaciones de diabetes mellitus tipo 3, que se le conocía como la diabetes mellitus secundaria, ¿no? Que era debido precisamente a enfermedades que podían dañar estructuralmente o metabólicamente al páncreas, que en este caso podría ser una pancreatitis, como una necrótico hemorrágica, donde hay pérdida de tejido, y que podíamos dañar estructuralmente al páncreas y que esto generaba precisamente pues, una disminución en la producción de insulina a través de los islotes de Langerhans. Entonces se disminuye en este nivel de células y por lo tanto había una deficiencia en la producción de insulina o simplemente las unidades que se producían de insulina eran una insulina estructuralmente o bioquímicamente hablando alterada o finalmente químicamente hablando estaba alterada su estructura química y por lo tanto no se podía absorber o no la podían reconocer los receptores que en este caso eran los que actuaban en relación a la insulina. Pero finalmente, la diabetes mellitus tipo 4 se conocía como gestacional, ¿no? Pues era la que iba relacionada con el embarazo. Pero finalmente, actualmente se consideran meramente la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y finalmente se considera una diabetes, pues no clasificada como tal, pero se considera la diabetes mellitus tipo 3 o secundaria finalmente y que puede ser debida a múltiples factores de riesgo, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, una de las principales complicaciones que vamos a ver es la cetoacidosis diabética. Este tipo de insulina, este tipo de complicación
hay que considerar que está dada principalmente por este tipo de componentes bioquímicos que se van formando en nuestra sangre y que precisamente está dada por estas tres componentes químicos, que es la acetona, el acetoacetato y la beta-hidroxibutirato. Estas tres se forman precisamente dentro del metabolismo y que es lo que principalmente son cuerpos cetónicos que se forman, digamos, finalmente a través de un metabolismo bajo de insulina. Y este se da precisamente porque los niveles bajos de insulina. Recordar que precisamente hay criterios, digamos, para considerar, en este caso, una cetoacidosis diabética. Los criterios, como les decía, algo muy importante es, los criterios son clínicos. El paciente de primera instancia, vamos a ver un paciente en ocasiones somnoliento o estuporoso. La mayoría de las veces cuando llega un paciente ya con una cetoacidosis diabética importante, ¿no? Habitualmente esto los vemos en los servicios de urgencias. Son pacientes que llegan estuporosos, somnolientos, con el estado neurológico alterado, vienen en un estado confusional la mayoría de las veces. Vienen agotados, son pacientes que a veces ya no pueden articular adecuadamente el lenguaje, traen una deshidratación severa, traen sequedad de mucosas, palidez generalizada, a veces no pueden ni siquiera articular lenguaje, y no tanto por el aspecto neurológico, sino precisamente por la situación de que se les pega a veces la lengua en el paladar, para que tengamos una idea de la sequedad de mucosas. La otra situación es que habitualmente muchos de ellos refieren un dolor abdominal difuso, suele haber un dolor abdominal difuso, y suele haber también una polipnea o taquipnea, ¿no? Son pacientes que tienen una respiración meramente acidótica, es una respiración rápida, acelerada, y que precisamente vamos a ver al paciente agitado, taquicárdico, ¿no? Tratando de hacer compensación por la sequedad de volumen, que obviamente se lo vamos a ver reflejado en sus niveles de gasometría arterial, como lo estamos viendo aquí. Algo característico y dentro de los criterios que vamos a considerarlo como tal ya una cetoacidosis diabética, es un pH igual o menor de 7.30, una glucemia de 250 miligramos por decilitro o mayor, un bicarbonato menor de 15 miliosmoles por litro, ¿sí? Y cetonas en orina. Recordar que aquí habitualmente es raro el laboratorio que nos reporta como tal los miligramos por decilitro de cetonas. Sin embargo, se consideran 2 o más cruces de cetonas en orina para considerarlo como tal una cetosis, ¿no? O una cetonuria. Entonces, finalmente es importante encontrar las cetonas en orina, y aquí les pongo más o menos los criterios que se consideran para una cetoacidosis leve, moderada o severa, ¿no? O mayor, que en este caso pueden ir de 20, menor de 20, o de 30 a 40, o mayores de 80 miligramos por decilitro, que es cuando se considera severa. Pero habitualmente, pues los pacientes, la clínica, más que esperamos a ver qué nos reporta el examen general de orina, pues es la que nos va a decir de la gravedad del paciente. Dentro de otros criterios donde nos sirven para corroborar el diagnóstico o precisamente para ver el nivel de gravedad de la cetoacidosis, está también el anion gap. Recordar que el anion gap es una fórmula sencilla donde nada más hacemos una suma de los cationes y de los aniones. Se suma precisamente el sodio con el potasio, y se le resta la suma del cloro menos el bicarbonato. Y ese valor habitualmente suele ser menor de 12, ¿no? Que es el anion gap normal, de 12 o menor. Pero una característica en la cetoacidosis es que este anion gap suele ser mucho más elevado, de 20. Es una característica. Y por lo tanto vamos a encontrar otro criterio dentro de la gasometría arterial que se llama déficit de base, ¿no? Habitualmente lo vemos representado por una E mayúscula y una B mayúscula. Y lo vemos habitualmente negativo, muy negativo, y suele ser pues a veces muy por debajo de 20, de 30 o menos 40 en ocasiones, ¿no? Cuando llega a ser muy severo, y eso nos traduce precisamente un nivel de acidosis importante y a la vez un déficit de agua también muy importante en nuestro cuerpo, ¿no? Pero implica muchas series metabólicas principalmente, ¿no? El ataque al estado general que mencionábamos, sed o hambre extrema, habitualmente el paciente ya no puede a veces ni articular lenguaje, y obviamente pues la boca está totalmente seca. La poliuria o la poliacuria, ¿no? Recordar que la poliuria es que está orinando continuamente. Habitualmente ya cuando un paciente llega a una cetoacidosis severa, pues es un paciente que a veces ya no tiene nada que orinar. A veces hasta que le empezamos a pasar 3 o 4 litros de agua es cuando empezamos a ver que empieza a recolectar un poquito de orina en la bolsa, en el cistofló.
Y a veces, pues, esto es más bien la poliuria o poliacuria, lo vemos en las fases iniciales de la enfermedad, ¿no? Y el cansancio, el agotamiento, ¿no? Que mencionábamos. Esto es muy importante y lo menciono porque habitualmente en un servicio de urgencias es como llega el paciente con una cetoacidosis diabética. Cuando estamos en piso, habitualmente el paciente puede empezar a desencadenar cetoacidosis y a veces puede pasar desapercibido por el clínico incluso, ¿no? O a veces por la enfermera. Pero curiosamente, cuando empezamos a ver un paciente que se empieza a poner inquieto, que aparentemente estaba controlado, estaba bien, ¿no? Que incluso estaba atendiéndose por alguna otra causa o por algún otro problema de salud en el área de hospitalización, de repente empezamos a ver al paciente que empieza a ponerse un poquito inquieto y un poquito ansioso, ¿no? Y como que le falta el aire, pero le checamos la saturación de oxígeno, el paciente está saturando bien y vemos si nada más está tendiente a la taquicardia, ¿no? Y habitualmente decimos, no, pues el paciente está tranquilo, nada más se taquicardia un poquito y le pasé un poquito de agua, ¿no? Una carguita de soluciones y con eso mejoró, lo mandé a tomar más agua y ya. Pero hay que tener mucho tacto en esto porque algo característico en estos pacientes también que no viene en esta diapositiva, es la halitosis. Tiene un hedor precisamente que se le llama en los libros a manzana podrida, ¿no? Y que justamente ese hedor nos lo da uno de estos tres, que precisamente es el beta hidroxibutirato, es el que nos da ese hedor a manzana podrida que lo refieren los libros, o precisamente es un hedor muy característico, muy sui generis, que en muchas ocasiones hasta que nos acercamos al paciente lo podemos percibir. Le podemos pedir incluso que nos sople, que nos eche su aliento, digamos, a nivel de la nariz para poder percibir este aroma. Sobre todo en fases iniciales empezamos a lograrlo percibir muy ligeramente y eso es importante cuando yo veo a un paciente que está taquicardizando, que se está poniendo inquieto, que a lo mejor empieza a eliminar ese hedor en su aliento. Muy importante empezar a tomar una gasometría arterial, tomar cetonas en orina, y empezar a identificar cómo están sus niveles de azúcar. Y a veces, porque a veces los podemos tener con niveles elevados de glucemia, ¿no? En lo que estamos controlando la infección, en lo que estamos estabilizándolos, y no le damos importancia a eso. Y cuando vemos el paciente ya me cayó en cetoacidosis, ¿no? Entonces, muy importante estos criterios, ¿no? Gasométricos y sobre todo los aspectos clínicos, porque nos va a ayudar a determinar y llegar a un diagnóstico clínico, ¿no? Algo aquí, bueno, importante en cuanto a los criterios, voy a hablar primero del estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar, recordar que el estado hiperosmolar habitualmente en la cetoacidosis el paciente puede tener 250 miligramos por decilitro y a veces no ser niveles tan elevados como lo vamos a ver aquí precisamente en el estado hiperosmolar hiperglucémico o no cetóxico, sí que lo llegamos a ver mayores de 600 miligramos por decilitro, y a veces vemos y no le damos tanta importancia porque decimos, no está tan alta su azúcar, tiene 250, tiene 300, ¿no? Y no le damos tanta importancia. Pero, como les digo, tener cuidado porque en cualquier momento nos puede caer en estado cetóxico. Pero, ¿qué sucede con el paciente que está en un estado hiperosmolar y que a veces nos llega con niveles elevados de glucosa? Y tener mucho cuidado con eso, porque en muchas ocasiones vemos pacientes que pues, nos pueden llegar inclusive con 800, nos puede llegar con 900 de glucosa, y aparentemente es un paciente que cumple con el criterio, ¿no? Con el criterio ya nada más por glucemia, de que ya está en estado hiperosmolar. Pero algo muy importante es ver los niveles de sodio. Este es como un tip que les doy. Muy importante ver los niveles de sodio en sangre. Cuando yo veo un paciente que tiene un sodio aparentemente muy bajo, ¿sí? Recordar que para calcular un sodio corregido tenemos que calcularle cuando la glucosa está por arriba de 200 miligramos por decilitro. Cuando la glucosa está por arriba de 200, yo tengo que hacer un sodio corregido. Pero cuando yo veo un paciente que me llega con 600 de glucosa o más de 600 de glucosa, ¿sí? Y me llega con un sodio normal, aparentemente digo, no, su sodio está normal, aguas porque ese paciente lo más probable es que sí esté en un estado hiperosmolar. Les recuerdo que la fórmula para sacar la osmolaridad sérica, ¿no? Que aquí les puse cuánto es el valor para considerar un estado hiperosmolar. La fórmula para sacar la osmolaridad sérica es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18, ¿sí? Esa es la fórmula para calcular la osmolaridad sérica efectiva, porque hay varias osmolaridades, ¿no? Que es muy importante. Nuestra osmolaridad sérica efectiva es nada más 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. Y eso lo sacamos y nos va a dar en miliosmoles por litro, ¿de acuerdo? Y pues, grosso modo, recordar que la osmolaridad no es otra cosa más que el nivel de solutos en un solvente,
¿no? De una manera muy práctica. Pero recordar que aquí pues, lo más importante es que todos los solutos que están dentro de nuestra sangre, que no nada más es la glucosa, sino todas las demás ocupan un lugar en nuestra sangre y finalmente esto es lo que nos va a dar la osmolaridad. Entonces, cuando yo hablo de un estado hiperosmolar es porque ese paciente está por arriba de 320 miliosmoles. Y hablando como químicos, ¿no? Y a lo mejor en un estado muy semántico, recordar que por arriba de 310 se habla de un estado hipertónico, ¿sí? Que decimos que ya no estamos acercando a un estado hiperosmolar, pero todavía estamos en un estado hipertónico cuando el paciente está de 310 a 319 miliosmoles por litro. Aquí es importante el calcular precisamente esto que les mencionaba en base a la fórmula, la osmolaridad efectiva, que es la que nos va a interesar precisamente en estos pacientes. Y la osmolaridad efectiva siempre la sacamos con el sodio no corregido. Siempre lo sacamos con el sodio normal o el sodio reportado. Si yo lo saco con el sodio corregido, la osmolaridad efectiva siempre se va a disparar y nos va a dar muy elevado. Se saca con el sodio reportado. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante. Y recordar precisamente que yo puedo encontrar pacientes con 600. Cuando veo el sodio muy bajo en 119, 114, cosas por el estilo, cuando yo hago mi fórmula van a ver que ese paciente, no todos los pacientes que traen a veces 600 de glucosa están con un estado hiperosmolar. Recordar que el estado, más bien el estado de osmolaridad efectiva en nuestro organismo, lo normal, va de 287 miliosmoles a 310 miliosmoles por litro. Pero es que hablamos que ya por arriba de 310 miliosmoles por litro, ya estamos pensando en un estado hipertónico, ya no es algo normal, pero todavía no hablamos de un estado de hiperosmolaridad, ¿no? O de un estado hiperosmolar. Entonces estamos hablando todavía de un estado de hipertonicidad o hipertónico, y ya por arriba de 320 ya entramos en un estado hiperosmolar. ¿Cuál es la característica principal que un paciente empieza a presentar cuando estamos en un estado hiperosmolar? Pues algo muy importante es que este paciente empieza también con alteraciones del estado de alerta. Obviamente vamos a ver una deshidratación importante, ¿no? Vamos a ver el paciente nuevamente con mucosas secas, por presión de una diuresis osmótica. Son pacientes que están con diuresis osmótica, secos, los vemos pálidos nuevamente. El paciente aquí habitualmente, más que verlo agitado o verlo como en una cetoacidosis diabética, con una respiración rápida, con una respiración de Kussmaul, no, lo vamos a ver un paciente con una respiración a lo mejor normal o inclusive tendiente a la depresión, ¿no? De la respiración, lo vamos a ver con una respiración lenta, pausada, su estado neurológico va a estar alterado. Estos pacientes los solemos ver precisamente somnolientos, no los vemos agitados, no los vemos como en el estado hiperosmolar, sobre todo en una de las fases del estado cetoacidósico, los vamos a ver activos, los vamos a ver sumamente activos y hiperkinéticos. En el estado hiperosmolar habitualmente el paciente tiende a hacerse pasivo, ¿no? Tiende a hacerse lento, tiende a ser bradipsíquico, ¿no? Sobre todo en fases iniciales, y llega a la somnolencia total, ¿no? Y curiosamente, aunque yo le tome una gasometría, podemos encontrar un equilibrio ácido-base. Por eso ponemos aquí que el pH en la gasometría habitualmente es normal. No lo vamos a ver tanto cetósico, no lo vamos a ver acidótico, perdón, ¿no? Ni vamos a encontrar acidemia. Habitualmente el pH lo vamos a encontrar normal. Y la glucemia, pues va a ser lo característico, que lo vamos a encontrar elevado. El anion gap, algo muy importante aquí, lo vamos a ver habitualmente normal. Esto es importante. Y la osmolaridad, pues esta siempre va a estar por arriba de 320 miliosmoles por litro. ¿De acuerdo? Y las cetonas las podemos encontrar tanto normales como discretamente elevadas. Pero realmente esto no es algo destacable o importante en estos pacientes con estado hiperosmolar. ¿Sí? Aquí recordar que el nivel de estado hiperosmolar va a condicionar precisamente un estado de edema cerebral y que es lo que nos va a deteriorar el estado neurológico del paciente, ¿no? Que es algo muy, muy importante. Habitualmente el paciente, tanto con la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar, van a compartir lo que mencionábamos, la poliuria, la polidipsia, la polifagia, sobre todo en un estado inicial. Y curiosamente el paciente, pues lo vamos a ir viendo cómo se van disociando, ¿no? El paciente que está con una cetoacidosis empieza a ponerse agitado, lo que mencionamos anteriormente, y este paciente tendemos más a la pasividad, ¿de acuerdo? Y obviamente lo característico es que empezamos a ver que se empiezan a elevar sus niveles, ¿de acuerdo? Y algo característico es que aquí vamos a encontrar el sodio elevado. Son pacientes que a veces vemos que su azúcar no está tan elevada, pero el sodio se nos está subiendo a 150, 156, 160, ¿no? Y la glucosa también elevada, entonces son cosas a veces
que pueden ir concomitantes, ¿no? Recordar que el sodio es nada más un tip, no es tanto un criterio diagnóstico, nada más lo menciono como un tip, ¿de acuerdo? En relación a los criterios de hipoglucemia, sí, realmente en cuanto a la situación con la hipoglucemia, recordar que la hipoglucemia es también un estado agudo de complicaciones de la diabetes en general, y la hipoglucemia, recordar que a veces yo puedo tener un estado hiperglucémico, puedo tener una hiperglucemia sin llegar a lo mejor a un estado hiperosmolar, ¿no? Que se note bien claro, yo puedo tener a lo mejor niveles por arriba de 500, por arriba de 400, y puedo estar nada más en un estado hiperglucémico sin llegar como tal a un estado hiperosmolar, ¿sí? Pero puedo tener precisamente niveles bajos de glucosa. La hipoglucemia se considera menor de 70, como tal de 70 miligramos por decilitro. Cuando tenemos estos rangos por abajo de 70 miligramos por decilitro, es cuando lo consideramos un estado de hipoglucemia. Pero hablamos, y que incluso el ADA lo refiere como tal, dice estados de hipoglucemia grave o severa, es cuando estos niveles llegan a ser por debajo de 54 miligramos por decilitro. Aquí, al menos en México, tenemos diferentes glucómetros, digo, y lo menciono porque esto es a veces lo práctico que tenemos. Tristemente, en algunas instituciones de salud todavía no tenemos ni siquiera glucómetros, ¿no? De estos que son de pila, que son digitales, sino llegamos a tener todavía dextrostics, ¿no? Estas tiritas reactivas que precisamente se manejan por colorimetría y que finalmente, pues, se pasa nada más, lo metemos en la sangre o lo checamos con la sangre y es como nos da un valor, ¿no? Parece increíble, pero desde que yo estaba en el internado, que no tiene muchos años, pero desde el internado que yo lo hice en La Paz, Baja California, teníamos multistics y multistics precisamente para orina y teníamos dextrostics, ¿no? Precisamente para estos casos de checar la glucemia capilar. Y en ese entonces, pues era algo como muy rudimentario, pero era lo más práctico que teníamos. Pero parece increíble que a la fecha todavía seguimos utilizando los dextrostics, todavía en algunos servicios de medicina interna o en servicios de urgencias, en algunas instituciones de salud, pero que finalmente a veces las enfermeras son las que consiguen o compran su glucómetro. Muchos de nosotros como médicos tenemos nuestro glucómetro y pues decimos, a ver, vamos a checarlo con esto, o los familiares o los pacientes mismos traen su glucómetro y con eso pues nos es un poquito mucho más práctico, ¿no? Tomar en cuenta que estos aparatitos tienen un margen de error muy leve, realmente llega a ser hasta el 3% de error, y lo cual pues nos da una certeza mucho más cercana al valor real, ¿no? Y recordar que en el caso de la glucemia, la hipoglucemia, estos pacientes, también el paciente va a llegar, dependiendo del nivel, que precisamente aquí quería mostrarles el estado de nivel de hipoglucemia. Tenemos cuatro niveles precisamente de hipoglucemia principalmente, y dependiendo el grado de hipoglucemia o el tiempo de hipoglucemia, como dicen por ahí muchos autores, sobre todo neurólogos, mencionan que dicen que el tiempo es cerebro, ¿no? Y finalmente, cuando un paciente tiene hipoglucemia, es muy importante tratar de identificar el daño neurológico que puede tener este paciente o el tiempo de hipoglucemia que puede tener. Como tal, no existe todavía determinado un tiempo establecido para determinar estos niveles de hipoglucemia, pero sí podemos ver la profundidad del daño neurológico que pudo haber condicionado la hipoglucemia, porque la mayoría de las veces muchos familiares, y digo familiares porque el paciente llega el momento que pierde el nivel de conciencia y que él obviamente va a ser el último en que nos va a poder dar un aporte o nos va a aportar algún conocimiento en relación a esto, pero realmente el familiar es el que a veces es el que nos puede orientar o nos puede decir, no, pues es que desde hace una hora ya no contestó, o tristemente, pues es que cuando fuimos a despertarlo, alrededor de las 8 de la mañana o las 7 de la mañana, pues lo fuimos a despertar, ya no nos contestó y por eso lo trajimos ahorita, ¿no? Y pues no sabemos ya las horas que el paciente pudo haber estado con hipoglucemia. Y finalmente, esto es muy importante detectarlo clínicamente, porque esto es lo que nos va a orientar precisamente a ver en qué condiciones o a qué nivel podemos tener de daño encefálico. En primera instancia, el nivel más leve que podemos tener de una hipoglucemia es precisamente el nivel cortical, y que esto lo vamos a ver orientado principalmente en los síntomas de somnolencia, diaforesis, hipotonía, ¿no? Esto es hipotonía muscular, y un temblor generalizado. Esto lo vemos habitualmente en una fase inicial y es cuando hablamos de
una hipoglucemia cortical, ¿no? Que afortunadamente es de las hipoglucemias más frecuentes que solemos ver en los servicios de urgencia, los que estamos en servicios de urgencias. Y a veces en piso, pues suelen ser pacientes que a veces bajan a 60, que a veces bajan a 40, 45, que ya estamos hablando de una hipoglucemia grave, pero que vemos que al paciente todavía está consciente, está despierto, está reactivo. Decimos, en la torre se le bajó mucho, pero creo que lo agarramos en muy buen momento, ¿no? Donde el paciente todavía no tiene complicaciones importantes y que de alguna manera inclusive le damos una gelatina, le damos un jugo, le damos de comer algo, ¿no? O a veces clandestinamente traen su Coca-Cola regular y se las damos y pues con eso se eleva de inmediato. Pero pueden haber etapas mucho más profundas, como vemos la fase diencefálica o la subcortical. Aquí, perdón, falta una R. Y precisamente podemos encontrar en estos pacientes que ya son pacientes que pueden tener alteraciones importantes del estado de alerta, como precisamente un desvanecimiento, lipotimia, movimientos primitivos, como aquí menciono lo que es la succión, o algunas muecas, ¿no? Como el paciente ya no logra responder adecuadamente, ¿no? Y simplemente hace movimientos o hace ciertos movimientos mímicos o fasciculaciones, y puede presentar presente mioclonías o espasmos musculares. ¿Sí? Y algo característico en ellos es que están inquietos, no están pasivos, están todavía inquietos y a veces pueden estar haciendo movimientos, pero diera la impresión que están inquietos, quieren como hablar, quieren como expresarse, pero ya no articulan a veces el lenguaje como tal, pero son pacientes que están precisamente perdiendo ya la capacidad para articular lenguaje a nivel neurológico, ya están inquietos, los espasmos musculares son los que sobresaltan a la vista, ¿no? Y que inclusive aquí es cuando podemos ver ciertos como prodromos de crisis convulsivas sin llegar todavía a las crisis convulsivas. Las crisis convulsivas las solemos ver principalmente en el nivel mesencefálico, que se le llama, y este es cuando vemos precisamente ya espasmos tónicos, ¿no? Habitualmente son espasmos tónicos, o a veces recibimos ya el paciente en un estado postictal, ¿no? Y que nos dicen que acaba de convulsionar y que el paciente pues ya lleva rato que no responde, ¿no? Que el paciente llega ya en un estado estuporoso y el paciente ya no contesta, viene más bien en el estado postictal. Hay desviación de la mirada, ¿no? Como lo mencionamos aquí. Y obviamente el Babinski es presente, ¿no? Y esto, pues recuerden que también cuando yo valoro, cuando valoramos un paciente que ya está en periodo postictal, el Babinski es esencial, ¿no? Para determinar si el paciente convulsionó o no convulsionó. Ese es otro tip, precisamente a veces para determinar si es una crisis conversiva o fue una crisis convulsiva, ¿no? En esos síndromes de Briquet que llegan frecuente a urgencias, es muy importante. Cuando el paciente presenta Babinski es porque el paciente sí convulsionó. Y cuando no, pues fue una crisis de esas que nosotros le llamamos de ansioso-depresivas o eh, crisis, digamos, principalmente de tipo emocional, ¿no? De tipo afectivo. Pero cuando vemos el Babinski, pues este paciente ya tiene una fase mesencefálica de hipoglucemia y esto pues nos habla de una hipoglucemia o más prolongada o mucho más profunda, que obviamente ya pasó mucho más tiempo con la hipoglucemia. Y cuando nos llega ya un paciente con datos, precisamente que está haciendo datos que nosotros referimos como de descerebración, es decir, empieza a haber una contractura de los músculos extensores, ¿no? Ya no son tanto movimientos tónico-clónicos, ¿no? Movimientos repetitivos, ¿no? De crisis convulsiva, sino estos pacientes tienden ya a una hiperextensión, tienden a estar tensos, tienen que estar precisamente tónicos, ¿no? Y finalmente estos pacientes ya nos habla de una fase premiencefálica y estos pacientes pues habitualmente pueden llegar a tener ya un daño cerebral importante, porque esto nos habla que llegó ya a niveles mucho más profundos y estos pacientes precisamente pues a veces pueden recuperar, a pesar de que recuperen en su estado neurológico o recuperen más bien un estado de conciencia, suelen quedar con secuelas neurológicas. Todavía el paciente en una fase mesencefálica puede tener una recuperación ad integrum, pero recordar que ya en una fase premiencefálica son pacientes que habitualmente pueden quedar con secuelas. Dentro de mi práctica clínica solo tengo una paciente que tuvo secuelas de eso y precisamente es una adulta mayor y es una paciente que la llevaron demasiado tarde a un servicio de urgencias y que desgraciadamente llegó muy probablemente en esta fase donde la paciente pues ya quedó con una secuela severa y es una paciente como si estuviera en una demencia en una fase avanzada, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, nada más como breviario. Algo muy importante y tal vez lo más importante de todo esto y la parte central de esta plática es precisamente el
el orientarnos precisamente a ver cómo va a ser el manejo de esto. Antes de avanzar o de empezar con el manejo, me gustaría saber si hay alguna duda en cuanto a la clasificación, en cuanto a los criterios y en cuanto a cómo vamos a determinar uno y otro. Me gustaría saber si tenemos algunas dudas al respecto para poder seguir avanzando y poder, Sí, doctor. sí, Tenemos gracias. una pregunta de ¿Cómo no? Karina Bermor. ¿Cómo no? Bueno, Karina, te saludo, es exalumna del Diplomado de Urgencias Ah, excelente. y comenta que si la glucosa es el único indicador para diferenciarlo de un deterioro rostro-caudal de hipoglucémico. Bueno, aquí recordar que un deterioro rostro caudal nos lo pueden dar muchos padecimientos. Recordar que también yo puedo tener un paciente con un EBC hemorrágico, voy a poner un ejemplo, sí, pero aquí hay que tomar en cuenta que precisamente si yo determino a un paciente que viene con una hipoglucemia, ¿no? Y yo le tomo sus niveles de azúcar y a lo mejor no me lo reporta, que era precisamente lo que quería mencionar cuando hablé de los glucómetros, nada más que me fui por otro tema. Los glucómetros habitualmente, algunos glucómetros, no voy a decir marcas, pero algunos de ellos no logran determinar cuando están por arriba de 50. Algunos cuando están por abajo de 50 nada más nos ponen error, ¿sí? Y hay algunos que nos llegan a determinar hasta por abajo, bueno, hasta cuando llegan a 25, ¿no? Y son dependiendo de las marcas. Pero cuando yo determino esto y yo le paso glucosa a un paciente y finalmente veo que la respuesta es favorable, ¿no? En un determinado tiempo, recordar que en cuanto yo administro glucosa o dextrosa al 50%, ¿sí? En un paciente, hay que recordar que estos pacientes habitualmente responden de manera favorable, empiezan a despertar, empiezan a abrir los ojos, empiezan a responder, y esto es ahora sí que como por arte de magia, así como Lázaro, ¿no? Levántate y anda, y el paciente despierta y como por arte de magia empieza a activarse, empieza a corresponder y todo. Pero como les decía, va a depender mucho del nivel neurológico que tengamos. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchos otros padecimientos donde el paciente a lo mejor, si me lo llevan, vamos a suponer que yo estoy en un paciente que tiene precisamente que tiene, a lo mejor que lo encontraron despierto, ¿no? Lo que mencionamos, que lo encontramos despierto, o más bien lo fueron a despertar y vieron que ya no despertó el paciente y lo encuentro en estado somnoliento y me lo llevan, lo primero que tengo que tomar es una glucemia capilar. Si yo veo que el paciente me marca error, precisamente es muy importante. Puedo determinar si el paciente o tiene una hiperglucemia o tiene una hipoglucemia, ¿no? Porque a veces también si la glucosa está por arriba de 500, muchos aparatitos tampoco me lo reportan como error, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante aquí? Pues que el paciente es diabético, los antecedentes son muy importantes, ¿sí? Y obviamente habitualmente nos hace una tercera persona. Pero algo muy importante es evaluar lo que mencionábamos, ¿no? El estado neurológico del paciente, si hay Babinski o no hay Babinski. Si yo veo que un paciente tiene Babinski, recordar que aquí algo muy característico es que el Babinski suele ser bilateral. En un estado metabólico, el Babinski suele ser bilateral, ¿sí? Y aunque el paciente haya tenido una crisis convulsiva, el Babinski es bilateral. Cuando el paciente de alguna manera no sufrió, vamos a suponer, no tiene, digamos, una etapa avanzada, en este caso, digamos, de una hipoglucemia, por eso es importante que si yo le paso glucosa, ¿no? En el caso que sabemos que a lo mejor ha estado haciendo hipoglucemias, o si yo veo que es un paciente que tiene un catéter de Tenco, vamos a suponer, o está en hemodiálisis, y veo que es un paciente que de alguna manera está con niveles, digamos, bajos de glucosa o que ha estado aplicándose insulina o ha estado aplicándose o tomando sulfonilureas o cosas por el estilo. En este caso, este paciente, lo que tenemos que indagar es que no sea un problema de glucosa, ¿no? De primera. En segundo, ver el estado neurológico, reitero, el Babinski, si no hay Babinski. Y la otra cuestión, pues un EBC, habitualmente recordar que esto puede ser un estado abrupto. Si yo pienso, vamos a exponer en el peor caso que podemos tener, un EBC hemorrágico, ¿no? Pues checar obviamente los signos vitales. Si yo veo que es un paciente que está con una hipertensión descontrolada o me llegó con una TA elevada, pues ese paciente, independientemente que ya le tomé sus signos vitales, ahí voy a identificar si viene con la TA elevada, cómo están sus signos vitales y voy a ver su glucemia. E independientemente de eso, lo primero que tengo que hacer es una tomografía, ¿no? Pero recordar que estas fases también de deterioro rostro-caudal los vamos a ver principalmente en un paciente neurológico. Pero las fases del deterioro rostro-caudal, recordar que en el caso de un EBC,
pues no me las va a dar de inmediato. O sea, obviamente dependiendo del nivel de hemorragia que tenga, digamos, si es un GES 7 o si es un paciente con un nivel 4, digamos, de hemorragia subaracnoidea que ya irrumpió a ventrículos, cosas por el estilo, ¿no? Estos pacientes habitualmente, pues obviamente no es tan inmediato que hace el deterioro. Este deterioro se va haciendo paulatinamente y es a través de días que podemos ir viendo su deterioro rostrocaudal, ¿no? En el caso de la hipoglucemia es habitualmente abrupto, ¿no? Pero cuando llega el paciente a urgencias, precisamente lo encontramos porque estas son cuestiones de horas. No es tanto como el paciente neurológico que lo vamos a ir viendo deteriorándose en el transcurso de días probablemente. O a lo mejor en cuestión de horas, pero no tan inmediato como un hipoglucémico, ¿no? No sé si me haya dado a entender o haya sido un poquito más explícito, pero la clínica, recordar que ante todo, la clínica es la madre de todas las ciencias y es la que realmente nos va a dar esa pauta, ¿no? ¿Cuál es el camino que vamos a determinar con el paciente? No sé si haya respondido a la duda. Está perfecto, doctor. Ya no hay ahorita ninguna pregunta más. ¿No? Ok. Bien, vamos a pasar más que nada al manejo de estos cuadros. Me gustaría hablar de primera instancia. Bueno, yo creo que algo importante es la prediabetes. En la prediabetes, recordar que básicamente aquí siempre, por eso es importante ver los fenotipos de cada paciente. Los fenotipos de cada paciente van a ser muy distintos en el caso de una cetoacidosis o en el caso de un paciente que es diabético tipo 1 o el caso que es un paciente diabético tipo 2, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1 habitualmente son pacientes, obviamente jóvenes, la mayoría de ellos, o dependiendo de la etapa de la vida en que nos los encontremos, pero recordar que la diabetes se desencadenó en una etapa donde pues el desarrollo fue mayor a las unidades que su páncreas pudo producir de insulina suficientes para metabolizar la glucosa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente conforme fue creciendo, su índice de masa corporal fue siendo mayor, donde sus unidades de insulina ya no fueron las suficientes para lograr metabolizar esa glucosa o esos tejidos que llegan pues a metabolizar su actividad física del paciente, ¿no? O el consumo de sus kilocalorías. Entonces, eso lo vemos en el diabético tipo 2, precisamente, o la resistencia a la insulina, típico del paciente que empieza a subir de peso o que empieza a incrementar su índice de masa corporal, donde justamente las unidades de insulina ya no son lo suficientemente adecuadas para lograr metabolizar ese índice de masa corporal por arriba que tiene de su índice corporal adecuado, ¿no? O el normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, de primera instancia en el prediabético, son pacientes que podemos empezar a ver que son pacientes que están con sobrepeso o ya una obesidad, ¿no? Son pacientes que habitualmente comprenden algo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico, recordar que no nada más implica los niveles elevados de glucosa y que, como mencionábamos, son niveles no tan elevados, son niveles donde precisamente mencionamos esto en relación a algunos valores para considerarlos como tal, que precisamente decíamos que puede ser un paciente que puede tener niveles o rangos, digamos, entre 110 o 125 miligramos por decilitro de glucosa y que podemos considerar al paciente, no, pues realmente no es diabético, ¿no? Y que en muchas ocasiones decimos, no, pues yo creo que sigue consumiendo tu dieta normal y sigue llevando tu vida normal, pero pues bájale un poquito harinas o cosas por el estilo. Es muy importante detectar esto, que es lo que mencionamos, la prediabetes, porque ese paciente tarde o temprano se va a hacer diabético. Entonces tenemos que darle velocidad y tenemos que ayudarlo al paciente para que justamente mejore sus condiciones generales. ¿Cómo voy a ayudarle? Una, restricción de dieta. Aquí es donde nos apoyan nuestras colegas nutriólogas, ¿no? Que sé que hay algunas dentro del fórum. Las nutriólogas pues nos apoyan en esto porque ellas mejor que nadie, nosotros a lo mejor los podemos orientar, decirle pues evitar harinas, evitar grasas, evitar alimentos ricos en carbohidratos, almidones, ¿no? Las pastas, las sopas de pasta, todos los empanizados, capeados, rebozados, ¿no? En fin, refrescos, ni se diga, ¿no? La alta cantidad de azúcares que tiene, pero que finalmente quien nos va a apoyar aquí siempre es una nutrióloga, un nutriólogo. Y es importante que nos apoyemos siempre, por eso es que la diabetes, como muchas otras enfermedades, son multidisciplinarias, porque aquí nos tenemos que apoyar muy bien de un nutriólogo.
El nutriólogo va a ser nuestro mejor aliado y el mejor aliado en el paciente diabético, porque no nada más les va a hablar el tipo de dieta que va a llevar, sino les va a hacer con especificidad qué tipo de dieta es el que van a llevar y las porciones y las cantidades adecuadas de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? Porque ahora con estas básculas de impedancia que tenemos, pues identifican el nivel de grasa, el nivel de agua corporal, el nivel de masa muscular, en fin, y en base a eso es como se pueden ellas apoyar y determinar qué cantidades y cómo van a ir modificando su dieta con el transcurso del paso de los días o de las semanas o de los meses, ¿no? Y el segundo dato muy importante es que este paciente lo tenemos que mandar a hacer ejercicio, ¿sí? A hacer actividad física. ¿Por qué? Porque es importante que su aporte calórico nunca sea mayor a lo que él quema. Cuando el aporte calórico es mayor a lo que él está quemando, está consumiendo, con el ejercicio, con la actividad cotidiana, es cuando empezamos a tener alteraciones en el sobrepeso, alteraciones de obesidad, y que justamente empezamos a hacer resistencia a la insulina. Esto va a depender obviamente de muchos otros factores, que es cuando hablamos de los factores que son precisamente no modificables, ¿no? Como los antecedentes heredofamiliares. Si yo tengo una carga genética, ¿sí? De diabetes en la familia, o precisamente pacientes que han sido obesos, pues obviamente mi carga genética va a ser mucho más importante y de mayor riesgo para desencadenar una diabetes. Entonces, muy importante aquí conocer, por eso dentro de una buena anamnesis, una buena historia clínica, es importante conocer los antecedentes familiares, ¿no? Rama paterna, rama materna, abuelos, padres, tíos, hermanos, primos, abuelos, ¿no? Y determinar cómo están las herencias, ¿no? Si yo veo que por alguna de las dos ramas son diabéticos, pues hay un riesgo alto de ser que de este paciente sea diabético. Si por ambas ramas tiene carga genética, pues obviamente el riesgo es mucho mayor, ¿no? Y recordar que también no por el hecho que no haya antecedentes heredofamiliares, el paciente no tenga el riesgo de ser diabético, ¿no? Porque a veces puede ser el primero de esa rama o de ese árbol filogenético que se está desencadenando la diabetes. Entonces, es muy importante el tomar esos factores de riesgo. Cuando yo veo que un paciente con más ganas tiene factores de riesgo para hacerse diabético, pues con más ganas me tengo que poner más estricto porque ese paciente tarde o temprano se va a hacer diabético. Estoy hablando en la fase prediabética, ¿no? Y obviamente las metas, pues es tener pacientes que tengan niveles por abajo de 110 miligramos por decilitro de glucosa, ¿sí? Lo idóneo es que estén entre 90 a 110 miligramos por decilitro de glucosa. Niveles que nunca presente a nivel postprandial superen los 140 miligramos por decilitro de glucosa y hemoglobinas glucosiladas por abajo de 5.6 de preferencia, 5.6 hacia abajo de porcentaje de hemoglobina glucosilada, ¿no? Y esas son las metas principalmente para un paciente que es, bueno, para todos los pacientes finalmente, ¿no? Pero para un paciente diabético, aquí sí quiero hacer una mención muy especial en pacientes de la tercera edad, ¿no? Porque muchas veces el paciente de la tercera edad, me ha tocado ver pacientes que a veces son pacientes que a pesar que son delgados, ¿no? Son pacientes que tienen a hacer una resistencia a la insulina. Recordar que el adulto mayor por sí mismo generamos o formamos una grasa que se llama grasa parda, que es una grasa que por más que hagamos ejercicio, nunca la vamos a quemar, nunca se va a disolver esa grasa. Y esa grasa es una grasa permanente. Esa grasa que se acumula con el paso de los años en algunas partes corporales, justamente van condicionando una resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina es lo que hace que a veces un paciente, por mucho que no tenga inclusive carga genética, por mucho que sea delgado, ¿no? A sus 65 años, después de los 60, 65 años, empieza a tener hiperglucemias, ¿no? Y estoy hablando de hiperglucemias, pues, inclusive de 140, 150, 160. Se dice que en un adulto mayor hay que considerarlo hasta 140 como precisamente un paciente todavía no diabético, a pesar de que tenga 140, no hay que considerarlo diabético, pero de 140 a 180 hay que considerarlo como prediabético. Y un paciente por arriba de 180 hay que considerarlo 100% diabético. Y por eso hago un poquito de hincapié en esto, porque el paciente adulto mayor, que vemos que a lo mejor no está obeso, que no tiene factores de carga genética, pero que veo que está teniendo niveles por arriba de 140 a 180, esos pacientes hay que someterlos como el paciente joven, ¿no? O el paciente adulto. Someterlo a dieta, someterlo con un nutriólogo, con una nutrióloga, hacer ejercicio, ¿sí? Y finalmente, esos pacientes los tenemos que mantener por lo menos en rangos de 140, ¿no? De preferencia por abajo de 140. Pero yo un paciente por arriba de 180, ¿no? Es un paciente que forzosamente tenemos que hacer restricciones y obviamente dar tratamiento. ¿Sí?
¿Qué es el siguiente paso? El paciente, precisamente ya un paciente adulto, digamos hasta los 60, 65 años, pues son estos criterios que mencionamos aquí, ¿no? Por eso regreso a esta diapositiva. Justamente cuando un paciente estamos en estos niveles, pues tenemos que, aparte de las medidas generales, que es precisamente el ejercicio, la dieta, eh, y precisamente el ir con el nutriólogo, ¿no? Que es algo muy importante. Tenemos que considerar qué tratamiento es el que vamos a iniciar con este paciente, ¿sí? Porque a lo mejor en unos meses el paciente llevando dieta y todo esto, a lo mejor lo podemos controlar. Pero si es un paciente, por ejemplo, hace poquito nos llegó un paciente joven de 18 años, si bien recuerdo, y nos llegó precisamente por una cetoacidosis diabética porque le mandaron metformina para controlar su azúcar. Entonces, recordar que un paciente diabético tipo 1, pues lo que requiere es insulina, porque lo que sucede es de que ya su páncreas no produjo adecuadamente la cantidad suficiente de insulina. Entonces, a estos pacientes jamás les podemos dar metformina o les podemos dar medicamentos de estos, precisamente que son, actúan de otra manera, digamos, que finalmente, pues nada como la insulina. Entonces, estos pacientes, pero es que sí se consideran como tal insulino dependientes y forzosamente la diabetes mellitus tipo 1 lo tenemos que sustituir con insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque el páncreas dejó de producir insulina. Voy a hablar un poquito de fisiopatología, lo que es la diabetes mellitus tipo 2. No me quiero ahondar o prolongar mucho, pero la diabetes mellitus tipo 2, ¿por qué pasa a ser insulino dependiente cuando en teoría no es dependiente o no debe ser dependiente de insulina? Porque nos acabamos las reservas pancreáticas de insulina. Todos los medicamentos que existen orales, principalmente para mejorar los niveles de azúcar, es precisamente como si estuviéramos exprimiendo el páncreas y sacar las últimas cantidades de insulina que puede producir mi páncreas. Y de esa manera es como bajo mis niveles de azúcar. Por eso se llaman secretagogos. En general se les denomina como secretagogos. Pero esos medicamentos finalmente, una vez que empiezo a exprimir o empiezo a producir todavía las pocas o muchas cantidades de reserva que pueda tener mi páncreas de insulina, pues obviamente voy a mejorar esos niveles. Pero va a llegar un momento dado donde por mucho que más que exprima y exprima mi páncreas, me voy a agotar, me voy a acabar esas unidades de insulina, de reserva que tiene mi páncreas, y por lo tanto requiero de insulina exógena, ¿no? Cuando yo empiezo a dar medicamentos hipoglucemiantes orales, ¿no? Y que por más que le subo la dosis, llego a dosis tope o llego a dosis máximas con estos medicamentos, pues este paciente en lugar de ver una respuesta favorable, vamos a ver que su azúcar en lugar de disminuir se mantiene igual o inclusive se empieza a subir y a subir. Ah, pues ya le incrementé, ya le subí y ya le agregué inclusive una sulfonilurea, ¿no? Que son los de vida media más larga de 24 hasta 36 horas en ocasiones y que finalmente no me baja sus niveles de azúcar. ¿Qué voy a hacer con estos pacientes? Finalmente me está hablando que ya nos agotamos las reservas pancreáticas de insulina y es típico que el paciente me dice, no, doctor, es que yo no quiero insulina, súbame las dosis porque yo no quiero insulina. Con la pena, estos pacientes requieren de insulina, o sea, no es a contentillo, estos pacientes finalmente requieren de insulina y obviamente hay criterios, inclusive también, donde decimos que cuando la hemoglobina glucosilada está por arriba de 8, sí, esos pacientes habitualmente ya requieren insulina, o sea, no nos podemos arriesgar a estar manejando hipoglucemiantes orales, sino son pacientes que ya requieren niveles de insulina y que tenemos que ayudarles precisamente a controlar esos niveles de glucosa, ¿no? Quería hablar un poquito porque ahorita hay muchas dudas también en relación a los diferentes tipos de insulina. Recordar que las insulinas solo hay dos tipos de insulina, ¿no? Y lo voy a mencionar tal cual para que no nos hagamos tanto bolas, ¿no? Son insulinas de acción rápida, obviamente hay insulinas de acción intermedia e insulinas de acción prolongada, pero finalmente, hablando de grosso modo, son dos grupos básicos de insulina. Insulinas que vamos a manejar en bolo, insulinas que vamos a manejar precisamente en actuaciones en picos, digamos, que actúan de rápido, que son ultra rápidas o rápidas, ¿no? Y las insulinas que nos van a servir de base, ¿sí? Por eso es que las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las insulinas que son de base, pues tenemos ahí, podemos dividirlas las de vida intermedia, como la NPH, que lo podemos ver representado en esta diapositiva, es la famosa insulina NPH que maneja, hace muchos años era la única que se maneja en las instituciones de salud, ¿no? Y las insulinas de vida media larga, ¿no? Como por ejemplo ahorita que vemos estas, ¿no? La de Gludet, y le vemos la Glargina y la de Termin. Finalmente, estas insulinas son de vida media larga y estas insulinas son las que nos van a ayudar mucho realmente en los pacientes. En lo particular, estas insulinas
Yo prefiero utilizar insulinas de vida media larga. De hecho, en el adulto mayor se recomiendan insulinas de vida media larga, porque el adulto mayor es muy disciplinado, ¿no? El adulto joven suele ser pacientes por lo mismo, por sus actividades, ¿no? Laborales, por su actividad de vida, por muchas situaciones. Son pacientes que no llevan mucha disciplina en sus horarios, en el tipo de alimentos, ¿no? Hay de todo, en esta viña del Señor habemos de todo, pero finalmente es una generalidad que suele darse de esa manera. Por eso es de que en el adulto joven solemos utilizar a veces insulinas que son combinadas, ¿no? O premezcladas, que se les llaman, ¿no? Que son insulinas precisamente que van combinadas con rápidas e insulinas rápidas con intermedias o insulinas rápidas con vida media larga, ¿no? Y esas insulinas, pues en muchas ocasiones es como se pueden utilizar o simplemente utilizarlas combinadas, ¿no? Simplemente le administro glargina y le administro Lispro, ¿no? Insulina que me actúe en un pico rápido, como podemos ver. Este es el tiempo, está medido los niveles plasmáticos de insulina, ¿sí? Los niveles séricos de insulina y el tiempo en horas de la insulina, ¿no? Cómo actúa. Lo importante de estas insulinas es entender qué es lo que yo deseo. Si yo quiero bajar niveles rápidos de insulina, por eso es que a veces utilizamos la insulina Lispro preprandiales, porque si yo veo que este paciente me hace picos, ¿no? O que es un paciente que difícilmente lleva una dieta, que por sus condiciones de vida o por su estilo de trabajo, lo que sea, es un paciente que no me lleva una dieta adecuada o que es muy difícil que él se apegue a una dieta, pues es cuando utilizo insulina rápida preprandial y con una insulina de acción larga, ¿no? Como ya sea la de Gludec, la glargina o la de Temir, ¿no? Pero finalmente son insulinas que me van a ayudar a llevar un control adecuado de esto, ¿no? Y la otra es precisamente un paciente que es disciplinado, que está muy apegado a su dieta, que lleva una buena dieta con el nutriólogo, como sea, pues obviamente puedo utilizar este tipo de insulinas, ¿no? Insulinas de acción larga, ¿no? O ultra larga que se llama. Si ustedes ven, precisamente la de Gludec, que actualmente se considera que es de mayor de 24 horas, es una insulina que no obstante se puede seguir administrando cada 24 horas, ¿no? Pero tomar en cuenta que es una insulina que es un paciente que tenemos que estar vigilando sus niveles y que es un paciente que se puede controlar al 100% sin mayor problema. Nada más hay que tomarle sus niveles de azúcar. Muy importante que siempre un paciente, sobre todo una vez que yo tengo ya controlado un paciente, que yo ya determiné sus niveles de azúcar o sus niveles de insulina que se van a estar aplicando, esos pacientes hay que llevar un control y un registro siempre. Recordar que el paciente no porque ya esté controlado tiene que olvidarse de checarse sus niveles de azúcar. Yo en lo particular les recomiendo 2 veces a la semana. Les pido lunes en ayuno y jueves antes de la cena. ¿Por qué? Porque también en la noche tenemos niveles de azúcar, ¿no? Porque todo el mundo se los pide en ayuno, pero realmente los niveles de azúcar hay que estarlos monitoreando continuamente. Y en la noche yo determino cómo están sus niveles por la noche, por tarde, noche, sobre todo postprandiales, que a lo mejor ya pasan muchas horas después del último alimento, pero hay que ver qué tanto se elevan sus niveles, ¿no? Y en un inicio, cuando estamos controlando y viendo cómo están sus niveles de azúcar, definitivamente tenemos que estar monitoreándolo continuamente y conforme van estabilizándose, vamos ampliando sus periodos de determinación de glucemia. Una vez que están controlados con 2 veces a la semana, es importante. Y yo les pongo lunes, ¿por qué? Pues porque habitualmente se desatan los sábados y domingos, se salen de la dieta, entonces el lunes ahí vamos a ver en ayuno cómo está, y ahí vamos a ver cómo se pasó el fin de semana, ¿no? Y el jueves, pues es un día ya intermedio, jueves antes de la cena, y podemos ver cómo están sus niveles, digamos, después de los alimentos, ¿no? Es como yo habitualmente lo determino, no es una regla, yo lo pongo como un ejemplo para mí, pero a mí me ha funcionado bastante bien una vez que lo estabilizamos, ¿no? Y habitualmente, pacientes adultos mayores, yo sugiero la glargina, en lo particular me funciona muy bien, es una insulina que se puede controlar muy bien. Y la Lispro para picos, en pacientes jóvenes, para picos, se puede utilizar la NPH, que la podemos administrar 2 veces al día, ¿no? Es una insulina que se puede complementar, cada 12 horas la podemos administrar. Y finalmente son insulinas, digamos que finalmente cada uno de nosotros nos podemos ir acoplando o cada paciente se acopla a ellas y ver cuál es la que más le funciona o mejor le funciona, ¿no? Pacientes que a veces también tienen horarios complejos, complicados, pues insulina que se administra cada 24 horas, ¿no? La de Gludec o la glargina la podemos administrar cada 24 horas y se la pueden administrar a las 6 de la mañana o a las 12 de la noche, pero lo importante es que siempre se la administren a la misma hora. Las dosis van a depender, recordar que, por ejemplo, la NPH va de 0.5 unidades por kilogramo de peso por dosis, ¿no? Que en este caso se divide en 3 dosis y solo los 2 tercios lo administro en la primera dosis
y el último tercio o el tercer tercio lo administro en la segunda dosis, ¿no? Es como se recomienda. Y la glargina la puedo administrar de 0.3 unidades por kilogramo de peso por día. Esta es por 24 horas. Entonces la puedo calcular de 0.3 y máximo hasta 0.5. Cuando yo veo que un paciente aparentemente yo ya le estoy iniciando, le estoy calculando las dosis de insulina y aparentemente están bien, sus niveles de azúcar y sus controles de insulina se mantienen bien, y veo que de repente me bajan a 70 y tantos o me baja a 50, me llega a ser niveles de hipoglucemia y de repente se me sube a 200, 180, ¿no? Y que está fluctuante y que me dice, no, doctor, pues es que no sé, yo llevo mi dieta. Esos pacientes hay que mandarlos con el nutriólogo, ¿sí? Porque habitualmente son pacientes que no están llevando una dieta y por eso fluctúa tanto los niveles de azúcar. No es porque esté mal la insulina que estamos administrando o que estemos mal indicando una dieta o estemos mal. No, aquí se tiene que apegar una dieta. Y muchos de los pacientes les van a decir, no, pero sí llevo la dieta. No, hay que llevarlo con un nutriólogo que lleve la dieta y van a ver que ese paciente, una vez que lleva con un nutriólogo, entonces su dieta se empieza, sus niveles de azúcar se empiezan a controlar y entonces podemos ajustar adecuadamente los niveles de insulina. ¿Sí? Hay pacientes donde a veces nos dicen, no, pero es que no tengo para ir con un nutriólogo o cosas por el estilo. Pues sí, pero definitivamente se tiene que apegar a una dieta, entonces sea muy estricto en su dieta y por lo menos, pues, aunque sea, vea una vez a un nutriólogo que le dé un menú semanal y por lo menos estar jugando con la dieta, ¿no? Y en base a eso estar movilizando sus alimentos de alguna manera para que complete su aporte calórico al día, ¿no? Recordar que el aporte calórico pues, puede ir de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso por día, ¿no? Esto, pues básicamente eso. En relación al estado hiperosmolar, recordar que aquí lo más importante es manejar soluciones. En el paciente con estado hiperosmolar es manejar soluciones isosmolares. No es importante manejar soluciones hipotónicas, nada por el estilo, a por mucho que el paciente tenga un estado hiperosmolar y aunque sea un paciente que esté con un sodio elevado, de primera instancia tengo que hidratarlo. Una vez que lo hidrato, ahí vamos a ver realmente qué tanto se está estabilizando sus niveles de sodio, ¿sí? Y estar monitoreando continuamente sus niveles de electrolitos séricos y sus niveles de azúcar. Puedo administrar infusión de insulina en un paciente con estado hiperosmolar, un estado cetoacidótico. Por supuesto que sí, los puedo manejar ambos. Lo idóneo, lo que nosotros manejamos habitualmente, son 100 unidades en 100 unidades de insulina rápida, siempre rápida, acuérdense, 100 unidades de insulina rápida en 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Y esto lo podemos ir manejando dependiendo de sus rangos, como él maneja sus niveles de azúcar. Y esto lo tenemos que estar checando hora con hora. Esto sí es muy estricto. Cada hora tengo que estar checando la glucemia capilar y en base a eso ir modificando la infusión de insulina. ¿No? Es algo muy importante, pero lo más importante primero es hidratar al paciente. Recuerden, lo más importante es empezar a hidratar al paciente. No puedo iniciar desde un principio, desde que me llega el paciente, yo no puedo iniciar una bomba de infusión de insulina cuando no lo he hidratado. Primero lo tengo que empezar a hidratar, ¿sí? Y ver qué tanto me va mejorando. Y si veo que no me está respondiendo adecuadamente o que sus niveles de azúcar en lugar de ir bajando se me están elevando, entonces tengo que hacer la infusión de insulina. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante. Siento que nos está comiendo el tiempo, ya nos comió. No sé, Betty, tú dime qué hacemos. O dudas, que hayan dudas hasta aquí. Sí, doctor. Tenemos una pregunta de Claudia Sí, Mendoza sí, por en favor. base a las soluciones. Sí, Dice que si un paciente tiene ya varios episodios de hipoglucemia, ujú, aún así con esquema de glucosa al 10% para 8 horas y glucosa al 50%, aún ujú. así se reporta glicemia de 42 miligramos de decilitro. ¿Qué tipo de soluciones sería adecuada a la glucosa al 10% o solución mixta? Ok, aquí recordar que un paciente que si yo estoy viendo que me está haciendo alteraciones ya de hipoglucemia muy severa, aquí hay que poner una infusión de esteroide, ¿de acuerdo? Podemos continuar con la dextrosa, podemos continuar con infusiones de dextrosa al 10% o de 50%, pero en estos pacientes hay que dejar, yo les sugiero que en estos pacientes hay que dejar a veces, se puede dejar metilprednisolona o hidrocortisona, 250 miligramos, en una infusión para 24 horas, ¿sí? O incluso se pueden administrar bolos de esteroide, se pueden estar administrando bolos de esteroide para permitir que no se, o más bien para no permitir que estén dando la hipoglucemia. De hecho, ya está indicado también, por ahora sí que las guías de práctica clínica, está indicado precisamente la administración de
de hidrocortisona o metilprednisolona. Sí, lo podemos dejar en infusión inclusive, y esto nos va a ayudar a que el paciente no esté haciendo hipoglucemia, en lo que yo estabilizo precisamente los niveles basales de azúcar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que debo hacer es de que todavía no hemos logrado estabilizar sus niveles de azúcar, o sea, todavía no logramos llegar a sus niveles basales, digamos, no hemos logrado estabilizar sus reservas, digamos, de glucosa, y por lo tanto tengo que meter un esteroide para que actúe de otra manera, ¿no? A nivel de glándula suprarrenal, y de esa manera voy a mantener una glucosa sostenida. Y ya cuando veo que se me está subiendo, entonces retiro el aporte de metilprednisolona o de hidrocortisona del esteroide, y en ese sentido ya me lo llevo nada más con soluciones de glucosa al 10% o 50%, todo dependiendo de lo que sea necesario. ¿Sí? Ok, doctor, No muchas sé si gracias. contesté. ¿Sí? Julio Gutiérrez comenta Sí, que en diabetes tipo 2 siempre sí. se inicia con hipoglucemiantes orales y en hospitales se maneja con metformina. ¿Eso es correcto? Eh, bueno, actualmente en hipoglucemiantes orales, no forzosamente, vamos, tenemos que manejarlo. Hay una situación aquí. Muy importante recordar, nunca perder de vista que el mejor medicamento hoy por hoy para la diabetes mellitus, tanto, bueno, ni se diga para la tipo 1, ese es indispensable, ¿no? Es la esencial. Pero para la tipo 2, hoy por hoy, el único y el mejor medicamento para la diabetes mellitus tipo 2 es la insulina, ¿no? Es y seguirá siendo el medicamento de elección, ¿no? El único problema es de que no todos los pacientes aceptan la administración de insulina por el piquete, por la complejidad de las unidades. Digo, actualmente tenemos muchísimas otras facilidades como la pluma, ¿no? Aplicadora, donde ya nada más le pongo las unidades y me dice cuánto es lo que le tengo que administrar y lo administro. Y obviamente nos han facilitado mucho en ese sentido, se lo han facilitado mucho al paciente, que no se haga tan complejo, que no se haga tan complicado. Pero no obstante, no es tanto la metformina. Recordar que la metformina es un buen medicamento. Hoy por hoy yo creo que sigue siendo un medicamento. No tengo nada en contra de los laboratorios, ni voy a hablar mal de los laboratorios, pero definitivamente quien gobierna el mundo son los laboratorios clínicos, ¿no? Los laboratorios farmacéuticos, ¿sí? Voy a poner simples ejemplos. Yo sé que se ha satanizado ya medicamentos, fármacos que sirven para la diabetes, como las sulfonilureas, ¿no? Donde se ha visto que desencadenan cáncer de las células de Langerhans, cosas por el estilo. Quienes hemos vivido las de mis generaciones y generaciones tal vez más arriba todavía que un servidor, definitivamente hemos visto y hemos utilizado estos medicamentos durante muchos años, como la glibenclamida, la glimepirida, este tipo de medicamentos que sabemos que son medicamentos de vida media larga, y que finalmente, pues esto de que produce cáncer y que produce lesión de los islotes, que produce insulinitis y cosas por el estilo, la verdad es que muchos de nosotros tenemos ahí algunos conflictos, ¿no? Porque más en mi caso, digo, como geriatra, tengo muchos pacientes que tienen más de 40 años siendo diabéticos, más de 50 años siendo diabéticos, y que siguen controlando con estos medicamentos, y que no obstante son pacientes que pues que no pueden utilizar otro tipo de medicamento. No les puedo prescribir una dapaglifosina, no les puedo prescribir este, un Trayenta Duo o medicamentos de este tipo, porque finalmente no tienen para pagarlo, porque finalmente viven de su pensión. Y es lo como dice el paciente, ¿no? Doctor, o como durante la quincena o el mes, o compro el medicamento para la glucosa, ¿no? Y no tomar en cuenta los demás medicamentos que tiene que comprar. Entonces, esa es una realidad en México, ¿no? Al menos en la población geriátrica o la mayoría de la población geriátrica, esa es una realidad. Pero recordar que estos medicamentos, no por el hecho que estén saliendo nuevos medicamentos, no perdamos de vista los buenos medicamentos como hay, que lo menciona eh, este joven, en relación precisamente a lo que es la metformina. Definitivamente no es como una regla general ni es una receta de cocina. La metformina hoy por hoy sigue siendo un medicamento excelente, y es un medicamento que inclusive lo vemos a pesar de que se asocian a inhibidores de la DPP4 o SLGT1 o SLGLT2. Son medicamentos que siguen estando en combinación con estos fármacos, porque la metformina hoy por hoy sigue siendo un buen medicamento, ¿no? Tiene sus efectos colaterales como todos, ¿no? Hay pacientes que lo toleran, hay pacientes que no, como la diarrea, que sigue siendo un catabólico, ¿no? Por eso es que ayuda también a bajar un poquito de peso. Nada más recordar que también baja un poco de índice de masa muscular. Ese es el único de los inconvenientes de la metformina, pero finalmente es un buen medicamento.
¿no? Y llámese metformina o lo que creamos, pues es un medicamento que se lo podemos dar y se puede iniciar, se puede dar en fases iniciales de la diabetes de tipo 2 sin ningún problema. Si yo controlo un paciente precisamente de inicio con metformina y lo pongo a hacer ejercicio y todo eso, obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, se lo puedo dejar y le puedo ir bajando las dosis paulatinamente conforme sus niveles de azúcar se van controlando. Sí, y una vez que esté controlado, le puedo quitar la metformina, ¿no? Si fue una resistencia a la insulina. Si es un paciente meramente diabético tipo 2, pues forzosamente es un paciente que por más que le dé hipoglucemiantes orales, ¿no? Así sea de los más potentes, pues ese paciente tarde o temprano va a terminar con insulina, ¿no? Hasta que nos agotemos las reservas pancreáticas de insulina. Pero sí estoy de acuerdo con eso, no tengo problema. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Una Sí, última pregunta, dice sí, que si la dextrosa al 50% es sí. de primera elección en una hipoglucemia. En una hipoglucemia, sí, definitivamente. Si yo veo que es una hipoglucemia leve, por ejemplo, lo que mencionamos, una fase cortical, o a lo mejor el paciente inclusive está consciente, es lo que mencionaba yo, ¿no? Pues si tenemos por ahí un juguito, tenemos algo, porque muchas veces el paciente que está hospitalizado y nos hace hipoglucemia, pues le podemos dar un jugo, le podemos dar como les decía, hasta una Coca-Cola, le podemos dar lo primero que tenemos a la mano, ¿no? Cucharadas de miel, digamos, si yo estoy en la casa y no tengo obviamente una vena permeable, pues lo primero que le puede dar son 2 cucharadas de miel por abajo de la lengua, o le puedo dar una cucharada de cajeta abajo de la lengua. Recordar que la vía sublingual es la más rápida en actuar. En 5 minutos ya me está actuando, ¿no? Pero finalmente, si yo llega un paciente a nivel hospitalario y me está llegando al servicio de urgencias, hay que tener en cuenta que ese paciente habitualmente tiene mucho más tiempo de hipoglucemia. Entonces, lo primero es tomar y, como les digo, evaluar sobre todo el estado neurológico del paciente. Si el paciente me contesta y veo que está reactivo, activo y todo eso, bueno, pues a ese paciente a lo mejor hasta le puedo dar un dulce o algo de inmediato y se lo puedo empezar a chupar o le doy una cucharada de azúcar abajo de la lengua y se puede ir absorbiendo en lo que le canalizan una vena permeable, porque también hay pacientes que vienen chocados y que ni siquiera se le puede permeabilizar un acceso venoso de inmediato. Entonces, puede ser una medida de urgencia, pero lo idóneo es responder y elevar sus niveles de azúcar. Si yo tengo una hipoglucemia, como decíamos, por abajo de 54, lo idóneo es canalizar y administrar 1 mililitro por kilogramo de peso, ¿no? Son los requerimientos de la dextrosa al 50%. ¿Sí? Ok, doctor, quedó No muy sé si ha clara su respondido. respuesta. Muchísimas gracias. No, no de Ya no qué. tenemos ninguna pregunta, doctor. Si usted quiere concluir, adelante. Sí, gracias, Betty. Pues más básicamente aquí considero que lo esencial, digo, porque son temas muy extensos que nos podemos extender muchísimo. Y con cada tema pues, son temas muy interesantes, muy bonitos, bueno, viéndolos desde el punto de vista fisiopatológico. Pero lo que me interesa es que sea algo práctico, recordar que lo primero es hidratar al paciente, mejorar condiciones una vez que está en el hospital, mejorar condiciones, hidratarlo, y si no me está funcionando eso, entonces empiezo con soluciones, con insulina en infusión, muy importante, y dependiendo de los niveles de azúcar que traiga, pues le puedo iniciar desde 5, desde 7, desde 8 hasta 10 unidades de insulina rápida por hora y ver cómo nos va respondiendo. Y eso sí, hora con hora, ser muy estrictos en estar llevando el control de sus niveles de azúcar, ¿no? Y en relación precisamente digamos, padecimientos, por ejemplo, como decíamos, del diagnóstico esencial de la diabetes, pues es muy importante ser muy acuciosos y no perdonar a veces, ¿no? Eso que decimos, no, pues tiene 140, pero pues llévesela tranquilo, nada más bájele harinas. No, hay que ser estrictos porque ese paciente tarde o temprano se va a hacer diabético, ¿no? Muy importante. Si aparte veo que es obeso, si aparte veo que es sedentario, si aparte veo que no lleva una dieta, que no se cuida, pues con más ganas, ¿no? Tener cuidado con esos pacientes. No sé si hay algún otro comentario, algo que quieran Sí, agregar. pregunta, Sí. pero creo que ya usted la respondió. Dice que hasta qué dosis máxima se puede usar la infusión de insulina. La insulina no hay una dosis máxima como tal. Realmente recordar que en los esquemas, digamos, al 2% que utilizamos de en base a requerimientos en los esquemas de insulina de acción rápida, recordar que los requerimientos cuando la glucosa está por arriba de 4, por ejemplo, por arriba de 400, recordar que ya por arriba de 10 unidades de insulina ya es pues como un máximo, vamos a considerarlo como un máximo. No está determinado, no hay una limitante como tal, pero digamos, finalmente, todo paciente que ya está por arriba de 400, yo le puedo iniciar a 10 unidades de insulina de acción rápida por hora, sin ningún problema, ¿no? O sea, 10 mililitros por hora.
y estar checando hora con hora, ¿no? Si el paciente a veces llegaba con más, hemos tenido pacientes a veces con más de 1000 miligramos por decilitro de glucosa, pues no le podemos subir a 15, ¿no? Ni nada por el estilo, lo podemos iniciar en 10 y tiene que ir bajando paulatinamente. Recordar que muy importante, no puedo bajar tampoco súbitamente los niveles de azúcar por la mielinolisis pontina, sí, es algo muy importante. Y recordar que no puedo bajar más de 100 miligramos por hora, ¿sí? 100 miligramos por decilitro de glucosa por hora, ¿de acuerdo? Porque también ese edema cerebral que mencionamos que existe, si yo lo bajo abruptamente, podemos condicionar en un edema citotóxico y entonces el paciente puede quedar con daño neurológico, ¿no? Y por mucho que le hayamos querido hacer un bien, nos ha tocado a veces pacientes que suben a piso, digo, no quiero agredir a ningún servicio en particular, digo, así como me toca estar en urgencias, me toca estar en piso, pero a veces nos llegan pacientes que llegaron con 800 tantos de glucosa y nos lo suben con 46, 60 miligramos por decilitro de glucosa y el paciente llega intubado porque el estado de alerta se perdió. Llegó a las 2 de la tarde y nos lo suben a veces a las 8 de la noche, a las 10 de la noche y resulta que ya va en 46, ¿no? Entonces, ups, pues sí hubo aquí un manejo rudo, ¿no? Y que de alguna manera ya subió intubado todo porque el deterioro neurológico fue importante. Entonces, recordar que este cambio, digamos, de osmolaridad, desde niveles muy altos y bajarlos abruptamente, también nos puede llevar a un daño neurológico irreversible, ¿no? Por mencionar de rápido, tuvimos un paciente que justamente no fue la situación, fue un estado de sodio, se le administró demasiado rápido unos niveles de sodio, pero digo, esto es hablando de la osmolaridad que se produjo, del edema cerebral que se produce a nivel cerebral, y pensamos que el paciente se iba a quedar en estado vegetativo, un joven de 28 años. Y finalmente, después de 20 días, el paciente empezó a responder, empezó a articular lenguaje, empezó a despertar, a pesar de que le hicimos electroencefalogramas con daño neurológico aparentemente ya con ondas lentas, pensamos que el paciente no iba a responder y logró responder, ¿no? Ahí es donde decimos, pues, no hay tampoco una regla escrita, ¿no? A veces el paciente va respondiendo paulatinamente y va mejorando. Y el paciente se fue a su casa, pues de alguna manera con cierto deterioro, pero se fue todavía el paciente consciente, hablando, no tenía muy buena deglución, pero fue un paciente que pues puede llevar una vida todavía aparentemente funcional, ¿no? Muy bien, doctor, pues creo que ya son todas las preguntas y pues muy buenas respuestas que obtuvimos por parte suya y No, al contrario. no sé si usted quiere hacer algún otro comentario. Pues recordar nada más que, pues en definitiva con la introducción que hiciste, Betty, y en homenaje a que ayer fue el Día de la Diabetes, eh, definitivamente recordar que es la enfermedad más prevalente en el mundo, no nada más en México, en el mundo, que siempre hay que estar muy acuciosos con esto. Es muy importante que como médicos o como profesionales de la salud, ya sea enfermería, nutriólogos, como sea, muy importante siempre tener un glucómetro a la mano y siempre estar vigilando los niveles de azúcar de cualquier persona, de cualquier paciente, ¿no? Porque finalmente es una enfermedad que tarde o temprano se llega a manifestar y tarde o temprano llega a dar complicaciones que pueden ir desde leves hasta severas, ¿no? Como lo sabemos, ¿no? Después vienen las complicaciones a largo plazo que llevan a hablar de pie diabético, como mencionaba Betty. Pues son temas muy, muy interesantes también, pero que precisamente pues procuran nunca llegar a esto, ¿no? Pero que si podemos prevenir, definitivamente la prevención es la madre de todo tipo de problema médico, ¿no? La prevención, eso sería lo idóneo, prevenirlo siempre en los primeros niveles de atención y acudir, ¿no? Si yo no tengo la capacidad para atenderlo, para solucionar el problema, pues dirigirlo con una persona adecuada, ¿no? Ya sea el médico general, el médico familiar, el internista o quien sea, ¿no? Dependiendo. Así es, doctor, y hacer en alusión al Día Mundial de la Diabetes, pues también recordar que somos personas vulnerables, también el profesional Todos. de salud y que somos los primeros que nos debemos de cuidar y que A ver, debemos de hacer la prevención ante estas enfermedades, ¿no? así es que a veces somos los peores pacientes, ¿no? Lo más triste, los que Exactamente. peores hábitos llevamos también, ¿no? Pero Pues hay que cuidarnos hay que estar conscientes de que primero nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar a los demás. definitivamente, Betty, cómo no. Muchas Doctor, pues gracias. muchísimas gracias, le agradezco mucho. Tienen aquí en el Facebook
lo mandan felicitar, dice excelente información, muchas gracias, Gracias, mucha Betty. información relevante, gracias, muy buena ponencia, etcétera. Pues muy agradecidos con usted, doctor. Al contrario, Betty, Excelente, fue gracias. una excelente plática. Gracias, Muchísimas Betty, al gracias, le contrario, muy agradezco amables. mucho el haber no atendido sus, bueno, la parte esta que tenía usted, los compromisos que tenía esta tarde, No, y sí. bueno, haberlos cancelado. No, no, al Muchísimas gracias contrario, un placer. por No, al estar con contrario, un nosotros. placer, ¿no? Es un gusto para mí y agradezco esta oportunidad de ti. Y ojalá pues que sea una información importante para todos, ¿no? Ya sean profesionales o no de la salud. Creo que es un tema muy interesante y algo donde todos podemos aprender algo. Ojalá que haya sido de utilidad. Gracias, gracias, Betty, muy amable. Así es, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes que se conectaron, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que tienen 7 días para poder solicitar la constancia de este tema. Y bueno, el licenciado Juan Carlos realizó un grupo de informativo. Él solicita que no se salgan porque les va a estar mandando información importante en base a los cursos y diplomados que se tienen en la Asociación de Enfermería. Muchísimas gracias y a todos muy buenas noches. Y bueno, nos Buenas vemos en noches, la Betty. próxima sesión. Buenas noches a Gracias, todos. doctor Gracias. Basaldúa. Gracias, Betty, muy Un amable. honor Licenciado haberlo Juan Carlos, escuchado. gracias por todo. Que estén bien.